el sexo, la edad, factores de riesgo no modificables. ¿Cómo influyen sobre la probabilidad de morir por COVID-19? En este video se los voy a contar. Como no falta quien sobreinterprete los videos, debo hacer una serie de advertencias. En primer lugar, estamos basándonos en estadísticas oficiales, estos son los datos que hay. El error, ya sea aleatorio o de sesgo que representen, queda a juicio de cada quien. Yo me limito a lo que se denomina estadística descriptiva, que puede o no mostrar asociaciones entre variables. Como en todo estudio observacional, la función de estos datos es servir para generar hipótesis. Así que las inferencias causales, las razones que expliquen estos resultados, no son el tema de este video. Empecemos. Esta es una pirámide poblacional, es la manera de representar de manera gráfica la distribución de la población colombiana en este caso. Como ven ustedes, las mujeres representan algo más de la mitad, 51.2%, y se nota la distribución característica de un país que va a medio camino en el proceso de transición demográfica. Ya los niños no son el componente más numeroso de nuestra población. Cada año se nota y van naciendo menos niños que el año anterior. La nuestra es una población joven. La mediana de edad es de 30 años, lo que quiere decir que más exactamente 49.6% de los colombianos tienen 29 años o menos. El grupo poblacional más numeroso es el de los adultos jóvenes de 20 a 24 años. Esta es la representación de los pacientes con COVID-19 confirmado en Colombia a 7 de mayo. Como se ve, hay una falta bastante notoria de personas de 30 años y menos. Aquí son un 31% de la población en vez de la mitad. Y la otra diferencia es que hay una representación un poco más marcada de hombres que de mujeres. El riesgo relativo es una medida que nos permite estimar, dados estos hechos hasta ahora, cuánto mayor es el riesgo de un hombre de entrar en la lista de pacientes confirmados con COVID-19 en Colombia. Para ello necesitamos dos poblaciones, en este caso la población de pacientes con COVID confirmado por un lado y por otro la población general que nos ha de servir de grupo control. Y necesitamos las proporciones de hombres y de mujeres en cada una de estas dos poblaciones. También se puede hacer con los datos brutos, pero aquí lo haremos con los porcentajes. En esta tabla de 2 por 2, A sería el porcentaje de hombres en la población de COVID-19, B el porcentaje de hombres en la población general, C el porcentaje de mujeres en la población de COVID-19 y D el porcentaje de mujeres en el grupo control, o sea, en la población general colombiana. No es sino reemplazar estos valores en las celdas de la caja de 2 por 2 y luego en la fórmula del riesgo relativo y eso nos arroja un resultado final de 1.13. ¿Y eso cómo se interpreta? Que dadas estas condiciones que ha mostrado la epidemia de COVID-19 hasta el momento, los hombres tendrían una probabilidad 13% mayor de enfermar o de hacer parte de la lista de casos confirmados en Colombia. Antes de analizar las diferencias por grupos de edad de los casos confirmados de COVID-19, hablemos un poco sobre la letalidad. Como se observa en la tabla de la derecha, la probabilidad de morir en pacientes confirmados por COVID-19 en Colombia tiene una clara correlación con la edad. En menores de 30 años es de 1.2% y va ascendiendo de manera progresiva hasta que después de los 70 años se estabiliza en un escalofriante 50% o más de mortalidad. Ahora, si estimamos el RR para la mortalidad, así como lo hicimos para ser parte de la lista de confirmados, vemos que el valor ahora es de 1.27. Eso querría decir que un hombre tendría 27% más probabilidad de morir en Colombia de COVID-19 que una mujer. Ahora hagamos el análisis de cada sexo por separado y de los grupos de edad. He dividido las poblaciones en 6 grupos etarios por decenios, excepto que agrupé los menores de 30 años por un lado y los mayores de 70 por el otro. Vamos a empezar por las mujeres. En el grupo control tenemos la proporción de la población colombiana que representa cada uno de estos grupos de edad. En la columna COVID-19, en la proporción de todos los pacientes confirmados con COVID-19 que están en cada uno de esos grupos de edad. Al mirar esta columna de riesgos relativos, vemos que comparadas con las mujeres de 30 años o menos, las mujeres mayores tienen alrededor del doble de probabilidad de tener COVID-19, pero no hay un patrón que sugiera que vaya aumentando con la edad. Se mantiene relativamente constante alrededor del 2. Ahora veamos cómo se modifica el riesgo de morir en cada uno de esos grupos etarios. Aquí tenemos el porcentaje de fallecidos o fallecidas, debería ser, en cada uno de esos grupos de edad. Y ahora veamos el riesgo relativo
de acuerdo con una comparación siempre con las mujeres menores de 30 años. Aquí vemos que en el decenio de 30 a 39 ya hay un incremento del riesgo de morir del doble, más precisamente del 2.5. Una mujer de 30 a 39 años tiene más del doble de probabilidad de morir que una de menos de 30 años. Si miramos los demás grupos de edad, vemos que entre los 40 y los 60 años una mujer tiene 8 o 9 veces la probabilidad de morirse que una de menos de 30 años. El brinco grande está entre los 60 y los 70, en donde es 40 veces mayor el riesgo, y sobre todo por encima de los 70 años, cuando se tienen más de 100 veces el riesgo de morir que una mujer de menos de 30 años. Al mirar la tabla de los hombres vemos un patrón similar, pero tal vez algo más exagerado. Vemos cómo ese riesgo relativo va aumentando más rápido y ya es notorio, 5 veces mayor en un hombre entre 30 y 40 años, 15 veces mayor entre los 40 y los 50, 30 veces mayor y luego 80 y casi 200 veces mayor. Estos estudios del riesgo relativo pueden ser interpretados de varias maneras. Algunos dicen que comparar un riesgo contra uno muy bajo pues puede dar unos valores que parezcan exorbitantes y que no reflejen la realidad. Eso sería asumir que un riesgo de 1.2% de morir es un riesgo excesivamente bajo y no estoy seguro que eso sea cierto. Si un avión tuviera un riesgo de estrellarse de 1%, nadie se subiría en uno de ellos, pero es algo que se debe también tener en consideración. El ejemplo que se da usualmente es el de comprar una lotería. La probabilidad de ganarse una lotería es tan baja que se dice que estadísticamente no hay una diferencia entre la probabilidad de ganarse la lotería comprando un tiquete que sin comprarlo. Ahora, si uno se compra 10 o supongan 100 tiquetes de baloto, pues en teoría tiene 100 veces la probabilidad de ganarse el gordo de la lotería, pero de todas maneras ese valor podría ser insignificante. Ahí les dejo la inquietud. Espero verlos en mi próximo video.